Como para probar volumen. ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí me escuchan? Ok. Estamos cantando acerca de la fidelidad de Dios. Y dábamos gracias en su oración. Llevaba a darle gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia. Y interesante porque Monchito está orando algo relacionado con lo que queremos ver hoy. Porque si algo cierto es que hay muchas ocasiones donde como creyentes desfallecemos, donde no queremos seguir, donde nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Pero el Señor tiene consejo para nosotros hoy. Él quiere motivarnos, Él siempre a través de su palabra y con su Espíritu Santo, Él quiere llevarnos un poco más allá. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Esta mañana en el tiempo de la cena les estuve compartiendo un poquito en 1 Corintios 15. Y cuando yo estaba leyendo ese texto me encontré con el último versículo del capítulo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y es allí donde quiero esta mañana aterrizar el mensaje. Es de allí donde pretendemos sacar el mensaje, ese consejo de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Es el versículo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esta mañana que les compartía un poquito, les hablaba acerca del problema que Pablo estaba confrontando allí, ¿no? El malentendido con respecto a la resurrección, problemita que se había suscitado allí. Pablo entonces va a traer pruebas suficientes, va a recordarles que Cristo realmente resucitó, que se le apareció a varios que son testigos de Jesús resucitado, y luego les va a animar para seguir caminando en pos de ese Jesús resucitado, porque parece que los hermanos habían perdido la confianza. Claro, si Cristo no resucitó, si los creyentes no resucitan, ¿qué sentido tiene el Evangelio? Estamos mal. Somos, como dice el apóstol, somos, ¿cómo dice? Somos dignos de conmiseración, ¿cierto? Que nos tengan lástima, porque si nuestra esperanza entonces es ese Cristo que no resucitó, pobre de nosotros. Pero Cristo resucitó y es por eso que Él dice que debemos estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, para los creyentes hay esperanza. Hay una gran esperanza porque Cristo resucitó y vale la pena continuar. Vale la pena esforzarnos, seguir caminando, estando firmes, constantes y creciendo. Y ese es el mensaje de esta mañana. Firmes, constantes y creciendo. Y estas tres palabras son características esenciales de un cristiano maduro, ¿no les parece? Cristiano que es firme, cristiano que es constante y que crece. Dios espera que nosotros desarrollemos esas virtudes, ¿verdad? ¿Saben? Ahorita, por este tiempo, hay muchas personas que están celebrando logros en el año, ¿verdad? Entonces, muchos lograron salir de la universidad con una carrera. Hay niños que salieron de preescolar, de kinder, o sea,
hubieron triunfos, ¿verdad? Y eso es por causa de haber permanecido, ¿verdad? De estar firmes. Hay personas que han tenido que sacar sus carreras y sus profesiones de manera bastante difícil, ¿verdad? Trabajando en el día, estudiando en la noche, esforzándose, a veces caminando en la lluvia, en el sol, trasnochando para hacer trabajos, haciendo una y otra cosa, entrando en estrechez económica para rendir y finalmente ellos reciben ese título. Pero eso no hubiera sido posible si no hubieran sido firmes, constantes. Y Dios quiere que nosotros, en nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyentes, desarrollemos entonces estas tres virtudes. La primera palabra entonces dice que debemos estar firmes. La palabra firme viene del griego hedra, que significa asiento. Así que la idea de esta palabra es que estemos asentados en el Señor, firmes. El diccionario dice acerca de firmes, o sea, firme, algo que no se mueve, algo estable, algo fijo, algo seguro, algo inamovible. Podríamos sacar muchos sinónimos más acerca de firme. ¿Qué es lo contrario de firme? Un antónimo de firme es estable, inestable, inconsistente, voluble, vacilante, frágil, débil. Ahora, ¿cuál de estas dos definiciones nos definen a nosotros como creyentes? ¿Somos creyentes firmes? ¿Somos creyentes inestables? Somos nosotros. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, vivíamos en una finca y pues las casas se fabricaban en ese entonces con barro, esterilla y barro. Y entonces pues uno agarraba, nosotros de pequeño amasábamos el barro y se rellenaban las paredes y nosotros hacíamos figuras de barro, ¿verdad? Y al ratico la agarrábamos y volvíamos, la desbaratamos, volvíamos, pero si al otro día agarramos ese barro, esa figura de barro, para volverla a denunciar, volverle a dar forma, ya era imposible, ¿verdad? Firme. Y es que la vida de nosotros como creyentes es así. Cuando nosotros empezamos las cosas del Señor éramos simplemente padres. Y Él nos ha estado moldeando hasta que seamos una figura firme. Una figura firme. Y pienso en la idea de que somos piedras vivas, firmes, firmes, rocas firmes. Porque sería muy triste entonces no hacer esa casa de barro, resulta que eso nunca seca, eso nunca se endurece. Entonces tenemos una pared insegura, débil, frágil, ¿verdad? Así que Dios quiere que nosotros seamos. Yo estoy viendo entonces 4 áreas o esferas de la vida donde nosotros tenemos que ser firmes. Bueno, al menos estas 4, pueden haber muchas áreas más, pero estoy pensando en 4. La primera de ellas es que debemos de ser firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra fe. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Como costumbre mía, utilizo muchos textos de las Escrituras. Así que, si no alcanzan a leerlas todas, yo voy a leerlas a su favor y usted puede apuntarlas para que las revise en casa. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice la Escritura, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Primera cosa que Dios espera de nosotros es que estemos firmes en nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué es la fe? La fe es
¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? ¿Sabe? A veces nosotros decimos ser creyentes, decimos creerle a Dios, pero cuando nos revisamos, nos damos cuenta que no le creemos. Por ejemplo, hay días donde nos levantamos y estamos estresados porque ¿y hoy qué comeremos, verdad? ¿Y hoy cómo sacaremos para el recibo? ¿Y hoy cómo? Pero por otro lado decimos de que Dios es nuestro proveedor y que estamos en sus manos y que Él suple todas nuestras necesidades. Al fin, ¿qué? ¿Le estamos creyendo a Dios o no le estamos creyendo a Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo, qué tan firme permanece nuestra fe cuando vienen las dificultades? Cuando las cosas no funcionan como a nosotros nos gusta, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestra fe? Hebreos capítulo 3, versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice la escritura, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo está nuestra fe con relación a lo que hemos creído de Cristo? ¿Qué es lo que estamos creyendo de Él? Es triste a veces encontrarse con personas que no tienen ni seguridad de salvación, aún en nuestras iglesias, sana doctrina, donde sabemos y creemos de que Cristo fue suficiente para nuestra salvación. Cuando creímos en fe, somos salvos. Y hay personas que todavía no están convencidas de que sea suficiente. Y lo que la Escritura nos dice es que nosotros debemos de permanecer firmes en lo que hemos creído desde el principio. En ese evangelio que creímos un día, permanecer firmes ahí. A mí me llama mucho la atención cuando leo en el libro de Deuteronomio, en el libro de en la ley, en varios textos, que dice que fue Dios el que llevó a su pueblo al desierto, ¿verdad? No, no fue Moisés. Vamos a leer ahí en Deuteronomios capítulo 8. Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y dice que el Señor los llevó al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Me llama mucho la atención porque cuando yo leo en las escrituras, fue Dios el que llevó este pueblo al desierto. ¿Para qué? Para probar su corazón, para probar su fe. ¿Qué tan firme está nuestra fe cuando es probada? Hermanos, y si hay algo seguro, es que en cualquier momento nuestra fe va a ser probada. Si su vida como creyente ha sido color de rosa y todo ha salido muy bien, tranquilo, en cualquier momento Dios va a probar su fe. Ahora, si usted vino a la iglesia pensando que todos sus problemas van a ser resueltos, muchito, es hora de decirle la verdad. Las aflicciones están aseguradas. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Nadie nos engañó, ¿verdad? El mismo Señor nos aseguró aflicción. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde este mismo mundo nos va a llevar a entrar en terrenos difíciles. Y Dios va a permitir en muchas ocasiones que nosotros caminemos por ahí para que nuestra fe sea probada. ¿Y cómo está nuestra fe? ¿Qué tan firme está nuestra fe? Lucas 22:31. Lucas 22:31. 22:31. Vemos en este texto, Lucas 22:31. Y en este texto el Señor Jesucristo le dice
a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tus problemas sean quitados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Qué dice ahí? Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué interesante. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Simón: Simón, Satanás te lleva entre otros y ha pedido para ser zarandeado. Y a los otros, a ti de una manera muy especial, vas a ser zarandeado, vas a ser sacudido, pero tranquilos, yo he orado por ti, para que, no para que la prueba sea quitada, no, sino para que en medio de la prueba tu fe no falte, para que tengas una fe firme. Y esta es otra verdad muy importante. Dios permite que seamos llevados al desierto para ser probada nuestra fe. Pero Satanás también nos va a llevar a terrenos, nos ha pedido como encargo para zarandearnos, para que nuestra fe sea probada también. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando somos zarandeados y nuestra fe permanece firme, eso redunda en bendición para nosotros. Que cuando se zarandea algo, lo que queda allí en la zaranda es lo malo, lo que no sirve. No sé si ustedes han zarandeado algún producto, el café y todo eso. Si la harina para hacer las tortas, ¿qué queda ahí en el arnés? Lo malo, lo que se desecha. Dios quiere que nosotros, no importa lo que suceda, nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe, convencidos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hará. Estar Juan 16, 22. Juan 16, 22. Juan 16, 33. 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pues como les decía, la misma escritura nos advierte de que en este peregrinaje no va a ser fácil, vamos a tener aflicción. Y Dios quiere que nuestra fe permanezca. Ahora, otra área de nuestra vida que Dios espera que permanezca firme es contra las acechanzas del enemigo. Firmes contra el enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice la escritura: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. La Biblia nos muestra entonces que nosotros como cristianos libramos una batalla, una guerra espiritual. Y no es contra sangre y carne, no es contra mi vecino, no es con mi esposa, no es con mi hermano, no, es con las mismas huestes de Satanás, los mismos demonios. Yo no sé si ustedes sabían, pero no hay un ser que lo deteste más a usted que el diablo. Por ende dice la escritura que él vino a robar, a matar, a destruir. ¿Qué es lo que quiere el diablo para usted? Lo quiere robar, lo quiere destruir, él le miente, le engaña y no quiere nada bueno para usted. Y Dios dice en su palabra que nosotros debemos estar firmes contra sus
trampas, contra sus acechanzas, contra esos planes macabros que él tiene en contra de cada uno de ustedes. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, usted está en la mira de Dios. Así que no espere que las cosas sean fáciles, porque es un enemigo bastante complicado. Pero Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes contra las acechanzas del enemigo. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Dice la escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12, 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha encendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco. Más adelantico, en el mismo Apocalipsis, en el versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién está irado? ¿Contra quién viene? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y por qué está tan enojado Satanás? Porque tiene poco tiempo. ¿Cuántos de acá creen que Cristo viene pronto? Por lógica razón, Satanás sabe que le queda poco tiempo y las acechanzas de Satanás todos los días son mayores contra los hijos de Dios. Son más fuertes en la sociedad, de manera personal. O sea, la tentación, la acechanza del enemigo es más latente. Y es por eso que Dios nos advierte que debemos de vestirnos con toda su armadura. No sabía Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el consejo de Dios. Que nosotros nos vistamos de toda su verdad, de toda su justicia, que nos vistamos del Evangelio, de la palabra de Dios, para poder estar. Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Alguien dice que consuelo de muchos, consuelo de tontos, pero aquí hay algo que nos puede ayudar, nos puede dar ese consuelo. Las pruebas que usted pasa, las acechanzas que usted como hijo de Dios
tiene que enfrentar, tranquilo, no es el único que las padece, no es el único que las enfrentan. Todos los hijos de Dios estamos expuestos a las mismas acechanzas, a las mismas tentaciones, y es por eso que todos tenemos el mismo llamado a permanecer firmes, firmes contra las acechanzas, vestidos de su justicia, vestidos de su palabra, vestidos en el Evangelio, y dice con oración y ruego para poder resistir. Dios quiere entonces que estemos firmes en nuestra fe, que estemos firmes en contra de las acechanzas del enemigo, pero también quiere que estemos firmes en nuestra libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo creyente nacido de nuevo ha sido liberado de esclavitud, de pecados, de vicios, de prácticas, de cosas que nos dañaban, de cosas que legítimamente nos separaban de Dios. Y Dios, por su gracia en Jesucristo, nos ha dado libertad. Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a continuar en esa libertad que nos ha dado, ¿verdad? No volviendo al yugo de la esclavitud, sino apartándonos cada día más de esa antigua vida que fue quitada por la gracia de Cristo. Firmes en la libertad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Dios no quiere que eso suceda con nosotros. Hemos sido llamados a una libertad. Él no quiere que volvamos a ese pasado. Él quiere que permanezcamos firmes, estables, seguros. Y eso, la única manera de permanecer firmes es abandonando esa antigua vida. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en esa nueva vida, una vida firmes en la fe, firmes contra el enemigo, firmes en la libertad, firmes en la doctrina. Firmes en la doctrina. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa es la sugerencia que Pablo le está haciendo a la iglesia en Tesalónica. Que permanezca firme en lo que se le ha enseñado, no solamente por consejo de Pablo, sino a través de los escritos. Dios quiere que nosotros estemos firmes en esas áreas. ¿Saben? A veces es triste ver en medio del cristianismo personas que no tienen convicciones. Yo conocí a una hermana que iba a la iglesia, estaba en la cena del Señor y después se iba para misa, a hacerle misa a la Virgen. Y nosotros cómo caminamos en cuanto a la doctrina.
Somos de esos que recibimos a los testigos de Jehová y luego vamos a los pentecostales y finalmente el domingo estamos. Tenemos nosotros la capacidad de presentar defensa de nuestra fe ante aquellos que lo demandan. O somos movidos fácilmente por cualquier idea filosófica, por cualquier idea revolucionaria, por cualquier concepto moderno. Hoy es muy fácil caer en esas trampas ante el modernismo. Es normal. No, pues es que todo el mundo lo hace. No, es que la Biblia es anticuada, piensan algunos. No, yo creo que Jesús no está hablando con verdad. Estamos nosotros firmes en lo que creemos, en la doctrina, lo que se nos ha enseñado, lo que Monchito les ha enseñado acá cada domingo, lo que recibieron en el discipulado, lo que la Escritura dice. ¿Qué tan maduros estamos nosotros en cuanto a la doctrina, la firmeza en cuanto a lo que conocemos? Como les decía ahorita, es triste ver personas que no tienen seguridad de salvación porque desconocen la doctrina. Personas que todavía están trabajando en pro de ser buenas personas porque todavía se necesitan obras. Hay que ayudar a Dios para ser salvo. Cualquier cantidad de cosas. La Escritura nos advierte que en los postreros tiempos vendrían falsos cristos, falsos maestros. Mateo 24 dice que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros estamos en ese tiempo. Ellos mismos lo vivían. Habían falsos maestros entre ellos, falsos cristos. Hoy escuchamos cualquier cantidad de barbaridades. Hoy hay cristos por ahí. Hoy enseñan cualquier cantidad de doctrinas, de falsos evangelios. El evangelio es la prosperidad. ¿Sí? Esa de automotivación, autosuperación en las iglesias. Si hay algo, hay un problema grande dentro de las iglesias, es la falta de sana doctrina. Es triste. Mi hermana se fue a España y la queja es, no encuentro una iglesia porque todos, el evangelio de la prosperidad, no encuentro una iglesia de sana doctrina. Es la queja de todo el mundo. No sé si les contaba la otra vez que en Brasil hay un grupo que se llama los desarraigados y son ese tipo de hermanos que han salido de las iglesias porque al principio eran de sana doctrina y luego terminaron en el evangelio de cualquier cosa, en el evangelio de demonios, en doctrinas de demonios y salieron. Otros nunca encontraron. Así que ellos se reúnen, pero tampoco tienen compromiso como iglesia y se llaman los hermanos desarraigados porque no tienen una iglesia con sana doctrina. En Colombia todavía hay iglesias de sana doctrina, pero hay países donde ni Cristo se puede predicar y están creyendo cualquier cantidad de cosas. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice en el versículo 19 también. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, en estos postreros tiempos la gente va a tener comezón de oír y que no seamos nosotros esos inquietos simplemente por oír y ser llevados por cualquier viento de doctrina, buscando nuevas revelaciones, siguiendo cualquier tipo de argumento. Segunda de Juan capítulo 2. Segunda de Juan capítulo 2. Perdón, ese es capítulo 1, versículo 1.
Segunda de Juan. ¿No tiene capítulo 2? Entonces es capítulo 1, versículo 9. Sino que es que tengo las letras muy pegaditas acá. Y ya estoy viendo gafas. Segunda de Juan, capítulo único, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la enseñanza acá? Perseverar en la doctrina. Perseverar. Y un hito más, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. El consejo es que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos en los últimos tiempos donde hay falsos maestros. El diablo está utilizando personas para engañar, si es posible, aún a los Jesús. Dios nos ayude a permanecer firmes nuestra fe contra las acechanzas del enemigo, firmes en la libertad, firmes en la luz. ¿Tenemos hasta acá? 12 y 10. Vamos a avanzar un poquito y tal vez en otra ocasión lo terminemos. Listo. Vamos a tocar entonces la siguiente palabra del versículo 58 de Primera de Corintios. Entonces dice que estemos firmes, constantes, constantes. ¿Qué es constante? ¿Qué es constante? Sinónimo de constante. Muy bien, perseverante, insistente, que permanece, constante. Ahora, lo contrario de constante, ¿qué es? Inconstante, inconstante. O sea, variable, no continuado. O sea, una persona que a veces sí, otras veces no, unas veces quiere, otras veces ni se anima. Mentes divididas, corazones divididos. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8, acerca de este tipo de personas. El hombre de doble ánimo, o sea, inconstante, de corazón dividido, de mente dividida, ese tipo de hombre es inconstante en las cosas espirituales, ¿cierto? Solamente. En todos sus caminos. Entonces, es ese tipo de persona que no permanece en nada. Entonces uno conoce jóvenes que han hecho 3 y 4 semestres de una carrera y después pasaron a la otra. Y han hecho por ahí 4 pedacitos de carreras. Y nunca terminaron con nada. Entonces uno conoce a la persona que empezó un negocio y a los 15 días ya cerró porque no daba lo que él esperaba. Entonces uno conoce a la persona que empieza con cierta rutina y fácilmente corta. Y yo hablaba con mi esposa esta mañana acerca de eso y pensamos de que en cierto grado todos somos inconstantes. Hablemos de dietas, por ejemplo. Hablemos de ir al gimnasio, por ejemplo. Hay gente que paga el gimnasio y nunca va. Pero, ¿sabe? Dios quiere que nosotros no seamos inconstantes. Que si hay áreas en nuestra vida donde somos inconstantes, pues que las superemos. Que no prime ese asunto en nuestras vidas de ser inconstantes, sino que seamos constantes, perseverantes.
Entonces, en la oración somos inconstantes. En la lectura de la palabra, este año sí me leo la Biblia, empezamos en Génesis y cuando empiezan esos nombres enredados por allá y entramos a la ley en Levítico un poco así, dije, no, mejor me voy a adelantar hasta Juan, ¿verdad? Que fácilmente somos guiados por las emociones. Voy a aprender a tocar guitarra. 3 clases después, ay, valen los deditos, no que inconstante. Dios quiere que nosotros seamos constantes y estoy pensando en 3 aspectos en especial. El primero de ellos es que seamos constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 12. 12, 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Romanos 12, 12. 12, 12. Es que está como medio español, yo entonces se me confunden los dos. Leí 11 y 12. Ok. Constantes en la oración. Nosotros a veces como creyentes, y a mí me da mucha tristeza esto, y tengo que confesar, en los viejos tiempos yo iba a la reunión de oración al jueves y era complicado. Pero cuando yo entendí el lugar de esa parte tan importante como la oración, no solamente de manera personal, sino en la iglesia, ahora me da mucha tristeza que yo vaya a la reunión de oración y estemos siempre los mismos 20 o 30 y el resto, una iglesia de tantas personas y tan pocos en la reunión de oración. Leí un libro estos días y el escritor decía que la reunión de oración de una iglesia demuestra la sanidad como tal de la iglesia. Si una iglesia no ora, es una iglesia frágil, es una iglesia débil. Y esta hombre es de autoridad. Es un don de gracia que Dios nos ha regalado, la oración, para hacer uso de ella todo el tiempo. Pero saben, hay que reconocer que somos frágiles en esta área. Hay ocasiones donde hacemos cosas sin antes orar y después nos quejamos. Oramos, Señor, endereza, Señor, por favor, ayúdame. Yo pienso, mira, ¿y por qué no pidió consejo antes? ¿Por qué no habló antes? ¿Verdad? ¿Cómo está la oración en nuestras vidas? Es que cuando no oramos y andamos sin orar, es como si nosotros nos diéramos la libertad de dejar a Dios a un lado, no te necesito, voy yo. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no orar? ¿De cuántos peligros podemos ser librados si oráramos un poco más? ¿Cuántas cosas sucederían en la iglesia, en nuestras propias vidas, si fuéramos más constantes? Mateo capítulo 26, versículo 41. 6:41. Decía Señor Jesucristo a sus discípulos.
Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y eso es muy normal en la oración. A veces. No debería ser. Fácilmente uno queda dormido cuando ora. Y le pasó a los discípulos. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora. ¿Cuánto oramos nosotros? Y él dijo, no han podido velar conmigo una hora. O sea, ¿cuánto lleva el Señor Jesucristo orando? Una vida de oración. Nosotros orando una hora. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Estoy pensando en mí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Digo que estoy pensando en mi hija porque no tengo sueño. Vamos a orar. ¿Por qué debemos permanecer firmes en la oración? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Queremos ser librados de tentación, queremos ser librados del pecado, tenemos que orar más. Y Dios sabe que somos débiles. Nosotros no podemos andar por ahí así nomás, sin el consejo de Dios, sin pedir su protección, sin pedir su ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, sumamente débiles. Y yo creo que mientras más crecemos como creyente, más nos enteramos de eso. Que somos sumamente frágiles, delicados, fáciles de convencer. Y por eso necesitamos para evitar la tentación, porque la carne. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tal vez en otra oportunidad podamos terminar de ver estos tres aspectos acerca de la constancia. Ya vimos entonces permanecer firmes. ¿Firmes en qué? Primero en la fe. Segundo en las chanzas contra el enemigo. Tercero en la libertad. Y permanecer firme en la doctrina. Firmes. Fe, las acechanzas contra el enemigo, y la libertad a la cual hemos sido llamados, y en la doctrina. Y constantes. Por el momento en la oración. Pero luego vamos a ver dos aspectos más y continuamos si Dios. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias por el consejo divino, el que tanto necesitamos. Señor, pero toda esta información adquirida necesitamos hacerlo rema en nuestras vidas. Señor, que se encarne en cada uno de nosotros para poder ver cambios. Primeramente, que glorifiquen tu nombre y segundo, que nos ayuden a ser edificados. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender de que vivimos tiempos difíciles, que tenemos un adversario bastante rudo, que vivimos tiempos donde necesitamos estar más cerca de ti para poder permanecer firmes y permanecer constantes. Tú conoces nuestras vidas y sabes exactamente los cambios que necesitamos cada uno de nosotros como individuos. Por eso te rogamos, Señor, no te apartes de nosotros, que tu Espíritu Santo obre con poder y nos ayudes a ver eso que no hemos podido ver en nosotros mismos y que podamos corregir, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas acá presentes. Y ahora que salimos, Señor, te rogamos que nos lleves. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.